El 5 de septiembre del año 1934 se encontró el torso de una mujer con los muslos aún pegados en la orilla del lago Erie, cerca de Cleveland, en Ohio. Su piel estaba roja y con textura como el cuero, lo que indica que se le había aplicado algún tipo de químico fuerte en el cuerpo. Se hizo conocida como la Dama del Lago, debido a que nunca se encontró su cabeza. Las autoridades no lograron identificarla. Sin embargo, solo unos años después, la policía identificó el cadáver sin cabeza como la posible primera víctima de un asesino en serie activo en el área de Cleveland. Entre el año 1935 y el año 1938, el asesino del torso reclamó 12 víctimas confirmadas y se deshizo de sus restos masacrados en el área de Kingsbury Run en Cleveland. Muy probablemente, el asesino cobró vidas adicionales. Algunos investigadores sitúan el recuento de víctimas de asesinato en hasta 20. Sin embargo, a pesar de una investigación masiva que en un momento estuvo dirigida por el destacado representante de la ley, Eliot Ness, la identidad del asesino del torso sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Kingsbury Run era un área industrial de baja altitud a lo largo del lado oeste de Cleveland. Alguna vez contuvo una cuenca natural que drenaba las aguas pluviales hacia el cercano río Cuyahoga. También tuvo una mala reputación en la década del año 1930, cuando familias empobrecidas, muchas de las cuales perdieron sus hogares durante la Gran Depresión, establecieron barrios marginales allí. Un día de septiembre del año 1935, dos adolescentes que deambulaban por el Kingsbury Run se encontraron con el cuerpo de un hombre desnudo, excepto por un par de calcetines. Lavadas y sin sangre, las muñecas del hombre mostraban signos de quemaduras por cuerdas. Tanto su cabeza como sus genitales habían sido removidos. Por suerte, para la policía la víctima pudo ser identificada a través de las huellas dactilares, como Edward Andrassy, un vagabundo que tenía restos anteriores. No muy lejos de los restos de Andrassy estaban los de otra víctima masculina. Un poco mayor, también había sido decapitado y completamente castrado. Este cadáver, sin embargo, probablemente había estado muerto por mucho más tiempo, y su piel estaba cubierta por la misma quemadura química que la Dama del Lago del año 1934. Las piezas se estaban uniendo, pero ¿quién era el culpable? Las pistas eran escasas, ya que luego en el año siguiente, en enero, una mujer tropezó con dos canastas cerca de una planta de fabricación. Escondidos dentro estaban los restos de cuerpo de una mujer, cuidadosamente envueltos en papel de periódico, sin que se encontrara su cabeza por ninguna parte. Al igual que Edward Andrassy, la policía usó huellas dactilares para identificar positivamente a la víctima como Flo Polillo, una cantinera y prostituta ocasional. Pasaron 6 meses antes de que apareciera una nueva víctima, esta vez cerca de casa. Las autoridades de Cleveland descubrieron los restos de un joven justo al lado de un recinto policial, lavado, sin sangre y sin la cabeza. El cuerpo de la víctima estaba adornado con tatuajes distintivos. Se hizo conocido como el hombre tatuado, y las autoridades trabajaron para identificarlo. Incluso hicieron una versión en yeso de la cabeza de la víctima, y distribuyeron fotos entre el público con la esperanza de que alguien pudiera reconocer su rostro. Por desgracia, al igual que la Dama del Lago, la identidad de la víctima seguía siendo un misterio. Con el tiempo, nuevas víctimas continuaron apareciendo en todo el área de Cleveland. Todos fueron decapitados y muchas de las cabezas no se encuentran por ninguna parte. Claramente, las autoridades estaban lidiando con el trabajo de un asesino en serie, alguien que se aprovechaba de los estratos más bajos de la sociedad y cuyas identidades eran difíciles de rastrear. Para el año 1938, la ciudad de Cleveland estaba al límite y la policía había llegado a un punto límite. Se dirigieron al sitio que parecía ser el origen de la sed de sangre del misterioso asesino, el campamento para personas sin hogar en Kingsbury Run, y justo después de la medianoche del 18 de agosto, la policía allanó el barrio pobre. Reunieron a 63 hombres y buscaron pistas antes de incendiar todo el campamento. Los medios criticaron rotundamente la redada por su agresión innecesaria. Sin embargo, después de aquella noche de fuego de agosto, cesaron los ataques mortíferos
ya que mientras la ciudad respiraba aliviada, las autoridades redoblaron su investigación, pues en julio del año 1939 se concentraron en un albañil llamado Frank Dolezal, que una vez había vivido con Flo Polillo. Más tarde, investigaciones posteriores revelaron que Dolezal estaba relacionado con Edward Andrassy. También, Frank Dolezal también conocía a una mujer llamada Rose Wallace, una persona desaparecida que se creía que era Jane Doe, una víctima de asesinato en el torso, aunque las autoridades no pudieron probar de manera concluyente que las dos eran la misma persona. Las autoridades arrestaron a Frank Dolezal en relación con el asesinato de Polillo en agosto. Dolezal confesó el asesinato, pero lo hizo de una manera tan incoherente que su confiabilidad permaneció incierta. El albañil nunca tuvo otra oportunidad de limpiar su nombre. Fue encontrado ahorcado en su celda antes de que el caso llegara a los tribunales. Extrañamente, Frank Dolezal murió por una soga improvisada que colgaba a solo 5 pies y 7 pulgadas del piso. A pesar de medir 5 pies y 8 pulgadas de alto, una autopsia reveló que el sospechoso se había roto las costillas mientras estaba bajo custodia. ¿Fue la muerte de Frank Dolezal realmente un suicidio? ¿O había decidido la policía que había encontrado a su hombre independientemente de su culpabilidad? En el año 2010, investigadores de Cuyahoga Community College publicaron evidencia que limpió el nombre de Frank Dolezal. Oficialmente, el caso sigue sin resolverse. Dado el tiempo que ha pasado desde que ocurrió el primer asesinato, la identidad del asesino probablemente seguirá siendo un misterio para siempre. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Me apoyas a crear más contenido. Un saludo.